la iglesia no está diseñada, su diseño no es para entretener. Tú no vienes el domingo porque no tienes qué hacer. Tú no vas al grupo de amistad porque no tengas alguna actividad. Tú vienes el domingo, estás conectado a la fuente porque estás aprendiendo cómo llegar a la eternidad. No hay otro vehículo. Si quieres, llévalo allá con la maestra. No hay otro vehículo. ¿A qué le llamamos vehículo? A la iglesia. No hay otro vehículo que te prepare para la eternidad. No lo hay, no lo existe, no está diseñado. Tú puedes ir a la universidad, tú puedes tener una buena carrera, tú puedes ser un buen profesionista, tener una buena empresa, tú puedes tener un buen cargo en el gobierno, tú puedes hacer cualquier cosa, pero eso no te enseña a llegar a la eternidad. Y hay gente que va a tener buenos puestos de trabajo, buenas relaciones humanas, buenos recursos, buenas posesiones, pero se va a quedar en esta tierra. ¿Por qué? Porque nadie les está enseñando a vivir para la eternidad. Jesús no vino a predicar de un reino terrenal. Jesús no vino a enseñar un reino para siempre aquí en la tierra. Él no vino a decir: miren, yo voy a construir unas posesiones acá o voy a tener un castillo allá. Él mismo fue claro y dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, si tú no vienes a la iglesia, si tú no te conectas a Dios, y no estoy hablando de la iglesia de 4 paredes, no estoy hablando de la iglesia tradicional religiosa, estoy hablando de la fuente que es Jesús, quien te está enseñando a la eternidad. ¿Cómo te estás preparando para el futuro? Entonces nos damos cuenta que la gente, las personas, están afanadas por vivir en el hoy y no en el mañana. Nos enseñaron a ser muy reactivos. ¿Qué es eso? Tenemos un problema, lo solucionamos. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Y qué va a pasar? Pero no nos enfocamos en la eternidad. Pocas personas se enfocan en su eternidad. Y quiero que entiendas algo: si tú no te enfocas en la eternidad, te puedes quedar en esta dimensión. Porque el único vehículo que te va a llevar a la eternidad se llama iglesia, Cristo Jesús. Porque tú no puedes decir que amas a Dios y no estar conectado a la iglesia. Tú no puedes decir que amas su obra y no ganar almas. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amar lo que Él ama. ¿Alguien está aquí? Entonces el domingo venimos no por religión. Esto no es religión. Venimos porque estamos aprendiendo principios prácticos para vivir, pero asimismo para un futuro con Él. ¿Cómo pretendes irte con Él si no pasas tiempo aquí en la tierra? ¿Qué crees que vas a hacer en el cielo? Si no pasas tiempo con Él aquí, ¿para qué te quieres ir allá? Entonces, la iglesia está diseñada no para entretener, no para emocionarnos, no para venir y sentir bonito. La iglesia no está diseñado para eso. La iglesia no es un ferry de amor. ¿Sí saben qué es un ferry? No es un ferry de amor donde te subes al crucero y vas enamorado y sientes bonito. La iglesia es un buque de guerra. La iglesia está diseñada para pelear, para conquistar, para salir y obtener lo más valioso para Dios. ¿Qué es lo más valioso? Ayúdenme a predicar. Las almas. La sociedad, cambiarla, transformarla. Entonces tú vienes el domingo no por religión, sino porque tú vienes a prepararte, a capacitarte. Durante muchos años escuché un concepto que decía: la iglesia es un hospital.
Pero es una media verdad, porque sí es verdad, Dios te sana, te restaura, pero también es verdad que somos un ejército. También es verdad que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia no es un tema visceral. Por eso a Dios no le interesa si te sientes a gusto o te sientes mal, si las sillas son cómodas o hay calor. Dios no está interesado en el negocio de cuatro paredes. Dios está interesado en que tú salgas y ganes almas. Y si tú vienes el domingo, pero solamente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes vives igual, de nada sirve que vengas. ¿Alguien está aquí? Hoy hay gente que hace 8 días tiré un buscapié y dije, no voy a ir, y media iglesia vacía. Porque la gente busca al hombre, no busca a Dios. Y ayer me mandaron un montón de mensajes, literal: pastor, ¿no va a estar? Sí va a estar, pensamos que te ibas a ir. Y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi agenda. Hay gente que me lo preguntó en buena onda. Oye, pastor, ¿no que te ibas a ir a...? Ah, no fui. Pero ve las sillas vacías. Porque cuando no estoy, la gente no viene. ¿Por qué? Si Cristo está. No busquemos al hombre, busquemos a Dios. Esta iglesia no es pastorcéntrica, es cristocéntrica. Pero como no vinieron, pues se lo perdieron. Y hoy te voy a enseñar algo que te va a bendecir. Estamos hablando sobre el propósito. Y les enseñé sobre la ley del enfoque. Y la ley del enfoque se refiere a la idea de que aquello en lo que nos enfocamos siempre va a crecer. La ley del enfoque se refiere a que en todo lo que centras tu energía va a crecer. Entonces, yo les enseñé este mes que si tú no te enfocas, no vas a poder tener resultados. El apóstol Pablo decía lo siguiente: no somos de los que corremos sin una meta, no somos como los que golpean al aire. Hay gente que no obtiene fruto porque no se enfoca en la cosecha. ¿Cómo es esto? En lo que tú te enfoques, eso se va a multiplicar, va a crecer y va a dar fruto. En lo que tú te enfoques va a expandirse y se va a ensanchar. En lo que tú no te enfoques jamás va a tener un resultado. Entiende esto. El enfoque funciona para bendecirnos. ¿Cómo es esto? Una persona enfocada es una persona que siempre va a tener resultados. Y yo les he estado enseñando que allá afuera hay, vamos a usar esta palabra, muchos distractores que están robando nuestro enfoque. ¿Enfoque en qué? Enfoque en lo que tú quieres tener fruto. Y les enseñé que hay muchas voces, hay muchas situaciones. ¿Sí están aquí? Y entonces les enseñé que hay muchas voces que nos están robando o distrayendo para no cumplir nuestro propósito. Y me gusta lo que dice un gran escritor llamado Jim Rohn. Pueden buscar libros de él. Él es muy bueno. Él fue de los coaching de Herbalife. Y me gusta una frase que él tiene. Y él dice: somos los 5 libros que leemos y las 5 personas que nos rodean. Somos los 5 libros que hemos leído y las 5 personas que me están rodeando. A quien tú escuchas y con quien te rodeas crea una realidad de ti. ¿Qué quiere decir esto? El escritor dice que con quien te estás juntando y con quien estás hablando está creando una realidad para ti. La Biblia, este escritor es cristiano y muchos de los escritores sacan sus principios de la Biblia. La Biblia lo dice de otra manera. Fíjate lo que dice la palabra. La Biblia lo dice en el libro de Lucas 6:45. Cuando alguien lo tenga, diga amén. El hombre bueno, esta traducción no me gusta, pero vamos a leerla. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo
del mal tesoro saca lo que es malo. Y ahí viene la parte tremenda. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Jim Rohn lo describía así: tú vas a hablar como con quien te juntas. Tú vas a actuar como con quien. ¿De qué te llenas? De eso vas a hablar. Si tú te la pasas juntándote con gente que se la pasa hablando de chisme, tú vas a ser el sexto chismoso. Si tú te la pasas hablando con gente que habla de proyectos, tú vas a ser el sexto empresario. Si tú te la pasas hablando con gente enferma, tú vas a ser el sexto enfermo. ¿Por qué? Porque de lo que tú te llenas, de eso hablas. Es un principio. Y principios nunca fallan. Dios creó leyes para cuidarnos: la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha, pero también creó principios. Y hay un principio de la abundancia del corazón. Entonces yo les enseñaba que es bien fácil ver de qué estás lleno. Alguien me dijo una vez: Michelle, yo puedo leer tu mente. Y yo dije: este profeta es medio raro. Y dije: a ver qué herejía dice. Me dijo: sí, yo puedo saber cómo piensas. Y yo dije: este está hablando de herejías. Y yo sé que tú piensas en esto y en esto. Y yo dije: ¿cómo lo sabes? Enséñame ese truco de magia. Me dice: porque lo que tú piensas se habla, y lo que se habla crea algo. Las palabras crean algo, y lo que se crea, yo puedo ver tu mente, cómo es tu mente, porque veo cómo estás administrando tu iglesia, cómo está diseñada, cómo tienes esto, cómo es el orden, cómo está la limpieza. Yo puedo ver tu mente a través de tus acciones. ¿Alguien está aquí? Sí. Y es verdad, yo puedo ver la vida de las personas, lo que está acá, como veo sus casas. Entonces, cuando yo veo una casa desordenada, sucia, me doy cuenta que su mente está desordenada y tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque la mente, los pensamientos bajan al corazón, y del corazón suben a la boca, y en la boca se crean atmósferas. ¿Por qué ahorita tú sientes como ganas hasta de dormir? ¿Por qué te relajas? ¿Por qué hasta como que se te quita lo pesado? Porque estamos adorando. Las alabanzas que dicen: Dios es bueno, Dios me sana, Dios me bendice, Dios. Y entonces eso crea una atmósfera, o sea, algo en el ambiente que rompe, que quita la falta de fe. Pero imagínate cuando estás hablando de alguien, ¿sabes quién se sienta ahí? Un demonio de chisme. Y entonces el ambiente se pone pesado, tétrico. Y entonces dicen: pero vamos a orar, porque esto te lo estoy contando en el nombre de Jesús para que oremos. Metemos a Dios para no sentirnos mal, pero realmente no funciona así. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me doy cuenta cuánta fe tienes en 5 minutos. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que las palabras que te dicen en la iglesia son muletillas? No. ¿Cómo estás? Bien, pastor, bendecido. Y entonces dice: pero tú te das cuenta de la vida de la gente por lo que habla, por lo que publica, por cómo vi. Y hay gente que dice: no, es que yo quiero que sepan lo que solamente esto. No es cierto. Porque tú puedes engañar por dentro, pero tus palabras hablan de que estás lleno. Yo me siento con gente y hay gente que solamente me habla de trabajo. No, el negocio y esto, y vamos al encuentro, vamos a profetizar, vamos al no, no puedo, es que el trabajo, es que esto. Y entonces yo me doy cuenta que están llenos de afán. ¿No te ha pasado que te sientas con alguien y solamente te empieza a hablar de problemas? No, es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que mi casa, es que el perro y es que el gato. Ahora, ¿está mal? No, a veces todos, di conmigo, todos
Todos pasamos temporadas y hay que saber con quién hablar. Yo no voy a ir a hablar con una oveja porque la oveja no me va a resolver nada. Yo sé con quién hablar. El problema es que tú le andas contando tus problemas a quien no se los debes de contar. No está mal hablar. El problema es que hay gente que siempre está hablando de eso. Problemas, escasez, deudas, dolor, situaciones. Yo nunca he llegado con mi esposa y decirle: ay, amor, estamos bien pobres y no tenemos ni un peso y estamos, no, y el diablo nunca va a escuchar nunca. Porque yo sé que si hablo eso se crea en el ambiente. Y acuérdate de algo: el diablo no es omnisciente, no sabe todo de ti. El diablo sabe cosas de ti porque tú las andas diciendo. Ay, me duele el riñón, y él ni sabía, y entonces te va a estar atacando siempre. Es una perla de sabiduría. Él no sabe todo. Yo le enseño esto a mis discípulos. No me gusta que me pregunten: ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Porque el diablo no sabe dónde ando. ¿Sí? Él va a saber porque tú Son principios de guerra espiritual. Esa es otra historia. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque somos los 5 libros y las 5 personas que nos rodean. ¿Con quién te juntas? Y entonces en ese ambiente, en esa atmósfera, o te enfoca o te distrae. Siempre que se va alguien de una iglesia, siempre no se va solo. Nunca se va. Aprendan esto, por si un día Dios los levanta de pastores. Siempre, hija, que alguien se va a querer llevar otro entre las patas, por no decir las piernas. ¿Sabes por qué? Porque se necesita valor para una división. Y por lo regular los que dividen o se van son cobardes. Y por eso necesitan crear una atmósfera para poder maquinar sus planes. ¿Qué quiere decir esto? Que o te enfocas o te desenfocas. Somos los 5 libros y las 5 personas. ¿Y te imaginas si no estás leyendo nada? Entonces somos los 5 TikToks y los 5 Facebooks y los 5 Instagram. Hace unos días le caí de sorpresa a alguien en su trabajo, y ese alguien, su función es estar parado todo el día nada más, y todo el día, ¿sabes qué está haciendo? Solamente dándole para arriba. Y le dije: ¿por qué no te trajiste la Biblia? Es que no me dejan leer. O sea, ¿y si te dejan tener un celular todo el día? Y entonces su mente todo el día está conectado a memes, a chistes, a albures, y entonces cuando le preguntas algo, su coeficiente intelectual es tan bajo, porque su cerebro es un músculo y no lo puede echar a andar, que siempre te va a hablar: ¿y ya viste el nuevo chiste de Polo Polo? Y como yo no entiendo eso, no le gusta estar conmigo. ¿Y sabes a quién va a buscar? A quien siempre se la pasa viendo chistes. ¡Yujú! Porque cuando tú no conectas con alguien, ese alguien va a buscar otra persona con quien sí conecte. Por eso, cuando llega un chismoso a tu vida y entra el hombre sabio y dice: a mí no me hables de chismes, se rompió esa atmósfera. Ya nunca te van a invitar a un chisme. Te los vas a perder. Y entonces a veces me dicen: ¿a poco no sabías esto? Y de verdad no lo sé. Y le digo a Diana: ¿tú sabías? No. ¿Por qué siempre somos los últimos en enterarnos? Porque cuando tú vas a mi casa, cuando tú te invito a tomar un café, yo te voy a hablar de visión, de proyectos, de reino. Vamos a conquistar, vamos a poner un negocio, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque con quien te conectas o te desenfoca o te enfoca.
Entonces, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Están aquí? Y yo les enseñaba que en el trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 días por 8 horas de trabajo, vamos a irnos a 10 horas de trabajo, Abraham, 10 horas, ahí están los dos tocayos, 10 horas de trabajo. Imagínate, 10 horas de trabajo hablando un lenguaje incorrecto. Yo trabajé en empresa, yo trabajé, como dicen los cristianos, en el mundo. No me gusta esa palabra, pero para que entiendas. Porque dicen, es del mundo, entonces nosotros no estamos en el mundo. Yo trabajé en el sistema. ¿Y sabes de qué se hablaba en el sistema? Viernes, vamos a echarnos unas chelas. Vamos al billar, vamos a esto, vamos al otro. ¿Está mal? No, yo no me espanto, no soy religioso. El problema es que mi vida no giraba en torno a eso. Yo trabajaba y estudiaba y pastoreaba, no tenía tiempo para eso. Entonces, 50 horas a la semana. ¿Alguien está aquí? 50 horas hablando de cualquier tema. De carros, del perro, del gato, del trabajo, del ratón, de tu novio, del amante, de la querida, de lo que tú quieras. Yo trabajé con personas. A mi cargo tenía una flotilla de más de 500 personas. Y contratábamos a mamás solteras, a vagabundos, a borrachos. Al que quisiera vender un chip lo contratábamos. ¿Sabes hablar? Te damos trabajo. Y entonces yo sabía de todas las historias. Y como me decían el padre, la gente venía a confesarse. Hasta que un día le dije, no, no soy padre, soy pastor. Pero me enteré de tantas cosas. Como de una mujer que abortó y como una semana estuvo yendo a trabajar con derrames de sangre y con el feto ahí colgando. No se murió por la pura misericordia de Dios. Cosas muy tremendas me enteré. O sea, conozco un poco a la gente. Y entonces los ambientes allá afuera están diseñados para hablar de cualquier cosa, en cualquier nivel que estés. Gracias a Dios he trabajado desde la tropa a niveles ejecutivos. Y en cualquier nivel tú te vas a encontrar que la gente habla según su estilo de vida. 50 horas. ¿Cuántas horas venimos a la iglesia? 2, porque si me paso se enojan. Uy, el pastor, ya me quiero ir, ya tengo hambre. 50 horas versus 2. Y vamos a suponer que eres de los obedientes que sí va a un grupo de amistad. Porque hay unos desobedientes que no van. Y entonces, en el grupo de amistad es 1 hora y media. 3 horas y media. Versus 50 horas. ¿Te das cuenta por qué estás bien frío? ¿Te das cuenta por qué no arde el fuego en ti? Vamos a echarte la mano. Supongamos que lees la Biblia 1 hora al día, 5 horas. Supongamos que ayunas un día a la semana. Vamos a darle que son 5 horas. 5 horas de Biblia, 5 horas de ayuno, son 10 horas. Más 4 horas. ¿Sí te das cuenta cómo sigue ganando esta mano? Y entonces te das cuenta que cuando viene un reto, lo primero que haces es huir en lugar de tener una palabra de fe. Te das cuenta por qué Dios sigue usando a otros y no a ti. Pregúntale a alguien que lo está usando Dios cuánto tiempo pasa conectado con Dios, y por lo regular es gente que vive en esa atmósfera. Entonces hay un peso en las voces que estamos escuchando. ¿Con quién estamos avanzando? Y entonces eso está creando algo en mi mente, en mi alma y en mi boca, y eso es lo que estoy hablando. Y entonces es normal que no tengas un tema de conversación cuando te hablan de reino. ¿Cuál es la visión de la iglesia? No sé.
¿Y cuál es esto? Tampoco, porque te estás llenando más de otra cosa que de lo que te tendrías que llenar. Ahora alguien me dijo una vez: pastor, pero es que tu trabajo es estar lleno de Dios, mi trabajo es medio medio. Y yo le dije: ese es el problema, que no solamente estoy hablando de Dios. Hubo un tiempo que me iba en la mañana a trabajar y regresaba y mis hijos estaban durmiendo. No tenía una conexión con ellos. Imagínate si no tienes una conexión con ellos, menos con tu esposa. Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, mañana nos vemos, Dios te bendiga, gracias. Y entonces, ¿cuándo vas a conectar con tu esposa? ¿Sí me entiendes? Que a veces nos estamos llenando de cosas y estamos dejando otras. Y para descubrir tu propósito, tienes que saber que esas voces tienen mucha influencia en nuestra vida. Aplícalo en tus hijos. Alguien me dijo: pastor, mi hijo va a ser el próximo predicador. Le dije: yo para lo que veo es que va a estar en la cárcel o muerto. ¡Ah, es un grosero! Ahorita es el terrorcito de la escuela bíblica. Todos le tienen miedo. A todos les pega. A las maestras les dice groserías. Porque en la escuela van 6 horas por 5. 6 por 5, 30 horas. ¿Y tú crees que con la escuelita bíblica de 1 hora y media ya va a ser un super cristiano? Si en tu casa no le enseñas nada, si solamente órale, ponte a hacer el quehacer y vete para esto, y vete a la calle a jugar, y ten la tablet, y ten el celular. ¿De qué? Entonces dicen: pero ¿por qué es así el angelito? Porque así está formado. ¿Por qué hace berrinche? Porque tú así lo tienes formado. ¿Por qué mi hijo es así o mi hija? Porque tú lo formaste así. Entonces imagínate, si en la casa no lo instruyes, no le das la voz correcta, anda escuchando a su tío, al amigo, al de allá afuera, en lugar de escucharte a ti. ¿De qué nos estamos llenando? Yo sé que esa es la otra iglesia que va a escuchar la grabación, pero ¿con quién te estás juntando? ¿Alguien está aquí? ¿Cómo hablas? Si te juntas con un ateo, tú vas a ser el próximo. Si te juntas con un espiritual, tú vas a ser el próximo. Es una ley. Lo que te llena, de eso hablas. ¿Con quién te estás juntando? Entonces, hoy quiero enseñarte que esas relaciones, o sea, esas 5 personas, 5 no es un número, 5 es un contexto. Esas personas tienen una voz, y esa voz te va a ayudar o te va a truncar, o te va a empujar o te va a sabotear. Imagínate, hay voces disfrazadas que te dicen cosas disfrazadamente, pero hay otras que vienen y te atacan. Yo he visto padres o madres que le dicen: tú no vas a poder, tú eres bien mediocre, tú naciste para nada. Pero hay otras que están disfrazadas en: pues a ver si lo logras, pues a ver cómo te va. Y esas voces nos están distrayendo. Hoy quiero enseñarte, y le puse de título: el desenfoque de mi propósito. He estado predicando esta palabra en los grupos de amistad y ha sido de mucha bendición. Hoy quiero enseñarte que el diablo siempre va a querer desenfocarte de tu propósito. Escucha esto. Dile que tienes al lado, pero pon cara de que te gustó la palabra.
Escucha esto, en la cosmovisión, la palabra cosmovisión, cuando tú escuchas la palabra cosmovisión, quiere decir la forma en que una persona o grupo interpreta o comprende algo que lo rodea. O sea, la cosmovisión, ¿qué significa? La manera que tú estás percibiendo las cosas. Nos enseñó que el diablo es un personaje con cuernos y con barba. Y luego súmale que ahorita estaba viendo yo por ahí en las redes sociales que ya sacaron un culto que del diablito y que un muñequillo bien feo ahí, que la gente es ignorante. Imagínate meter un demonio a tu casa. Un demonio de este, literal. Jehová los reprenda. Y nos enseñaron la cosmovisión, o sea, la manera de ver las cosas. Nos enseñaron que el diablo es un personaje con cuernos y con barba de chivo, o que es un ser malévolo que está todo el día molestándote, que siempre está ahí picándote las costillas. A mí me gusta cuando en la iglesia algunos pastores dicen: no, es que pastor, aquí me están echando cosas de brujería. ¿Nunca han escuchado esas cosas? Yo leo: oh, bueno, ¿a qué horas vamos a comer? Pues si el diablo ya fue vencido, hombre. Pero nos enseñaron en la cosmovisión que el diablo es un ser malévolo que anda por ahí buscándote en la sala de la madrugada y decirte ¡bu! Porque cuando bajas, a mí a veces me llegan los pensamientos: me va a jalar las patas el Chucky. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque nos enseñaron que Satanás, Jehová lo reprenda, era un ente malévolo que quería molestarte todos los días. ¿Sí o no nos enseñaron eso? Y en las iglesias se enseña eso. Vamos a hacer la guerra espiritual contra el diablo, y la espada, y que vamos a echar el aceite, y que la mirra, y que la cruz, no. ¿Sabes cuál es la mayor guerra espiritual? No es andar tirando aceite, es que cambies tu mente. Si cambia tu mente, el diablo no va a tener poder en ti. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque en la cosmovisión cristiana nos enseñaron que el diablo tenía un problema contra ti y que te andaba molestando. Pero déjame decirte que eso es una mentira. El mayor diablo, demonio, acusador, ente, como le quieras decir, no es el que te anda picando con el trinche, es el que te está robando tu propósito. Su trabajo del infierno no es andar tirando huevos o gallinas a la iglesia. Su mayor trabajo y la mayor obra del diablo, Juan 1:3 dice, primera de Juan 1:3-8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con propósito para destruir las obras del diablo. Juan 1:8. ¿Qué quiere decir? Ponte abusado en esto, que si hay una obra, el infierno, Satanás, si hace una obra. Pero la obra del diablo, cuando yo era niño espiritual, yo pensaba como muchos en la iglesia: uy, el diablo, allá afuera hay una cabra que nos tiraron, mira, y vino un brujo y se paró en la puerta, ay, que no sé qué. Yo pensaba como niño espiritual. Pero cuando maduré, cuando entendí que el diablo fue vencido en la cruz y que su trabajo no es andar mandando brujos, su trabajo es robarme mi propósito. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿para qué te va a querer hacer la guerra si ya te robó tu propósito? Una persona sin propósito es una persona que ya está muerta. Una persona que ha vivido toda su vida, valga la redundancia, sin un propósito, ha vivido como muerto.
Y escúchame esto, te lo digo de parte de Dios. Dios nos va a juzgar por dos cosas el día que estemos con Él. Una, por no aceptar a Cristo, y dos, por no cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios envió a todos a la tierra con un propósito. Y entonces la mayor obra de Satanás no es molestarte, no es atacarte. La mayor obra de Satanás es confundirte, distraerte, desenfocarte. Porque él sabe que si él viene y se pone contra la iglesia de Cristo le da una pela. Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, en el nombre de Jesús. Eso dice, pero él sabe que si no logra, escucha esto, si no te logra, esto guárdatelo en tu mente, Abraham. Cuando el diablo no puede destruir a alguien, lo va a acelerar. Y hay gente que está tan confundida que no está cumpliendo su propósito, porque escuchó voces que no tenía que escuchar. Entonces, la mayor obra del diablo, ¿sabes cuál es? Robarte tú. Quiero que entiendas algo. Propósito no tiene nada que ver con la tierra, tiene todo que ver con el cielo. Otra vez. Propósito no tiene nada que ver con la tierra, tiene que ver todo con él. Jeremías 1:4, ayúdame a leerlo, fíjate lo que dice. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Sí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Sí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hasta ahí. Jeremías 1:4 marca la historia. Dios, el creador de todo, le dice a su siervo: Jeremías, antes de que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué, te aparté y te di por contador a las naciones. Te di por maestro, te di por administrador de empresas, te di por abogado, no dice eso. Y entonces aquí están. ¿Por qué ponen siempre por adelante sus carreras que el propósito? Y te lo dice una persona que tiene 20 años de preparación. ¿Por qué? Porque hay un falso propósito. Porque hay gente que se enfoca más en lo terrenal que en lo espiritual. Y esto no es popular, y esto ya nos enseña, porque hoy la gente quiere hacer lo que le da su gana, no lo que quiere Dios. Hoy la gente me pide consejo para cualquier cosa, menos para su propósito. Y por eso ves un montón de gente dando vueltas, porque no ha entendido lo que la Biblia dice. Jeremías dice: te concebí y te di por pastora. No dice eso, dice: te di por profeta, porque el profeta Jeremías era su propósito. Entonces tú tienes que entender que de lo que Dios te mandó a hacer, de ahí va a detonar todo. Hace 20 años aproximadamente, la primera palabra profética me la dio mi madre. No fue en una atmósfera profética, no fue en un lugar de profecía, no estábamos orando, fue en un carro. Yo no creo que ni ella ni se acuerda, pero íbamos a nuestra iglesia, yo era su chofer, íbamos a la iglesia y mi madre me soltó la primera palabra profética que codificó mi vida. Me dijo: Mitch, ¿por qué no te metes a estudiar la prepa? Y yo le dije: mamá, pero yo ya estoy grande. Tenía una mente obsoleta, 23 años. Y ya me sentía grande, pero era una alma vieja por todo lo que viví. Y yo le dije: mamá, pero... Y me dijo: sí, métete a estudiar. Y esa palabra taladró mi mente.
Madres, ¿qué le estás profetizando a tus hijos? Comercial. Yo no le voy a profetizar a Uriel. ¿Quién le tiene que profetizar? Y si la mamá no sabe profetizar, ¿qué le profetizas a tus hijos? Y ella me profetizó y me dijo: métete a la escuela, porque Dios te va a... Y de ahí se despertó esa palabra sobre mi vida, y entendí que Dios me iba a levantar como empresario. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, primer punto, di conmigo: tengo un propósito. Dilo fuerte: tengo un propósito. Mira, hay gente que solo nació para ser salva y morirse. Ese fue su propósito. El ladrón en la cruz no predicó, no profetizó, no fue empresario, solamente vino para que siguiéramos hablando que Dios perdonó a un ladrón en la cruz. Hay gente que vamos al hospital y oramos por ella y se muere. Pero si tú no te has muerto es porque tienes un... Y yo te voy a ser honesto. Yo le pregunto a mucha gente: ¿cuál es tu propósito? ¿Y sabes qué me dice? Esto me dedico, chicos. La gente me dice: no, yo voy a ser empresario, tengo una casa de Infonavit que estoy pagando y tengo una maestría y yo he viajado a Francia. ¿Y qué? ¿Cuál es tu propósito? Tener el dinero debajo del colchón, traer un buen carro que no sabes para qué es. Porque no nos enseñan en la escuela propósito. Porque no lo enseñan en el trabajo. ¿Sabes quién te enseña propósito? La iglesia, Dios. Y entonces todos tenemos un propósito. Y fíjate lo que significa la palabra propósito. En la Biblia, la palabra propósito o intención se refiere a la razón fundamental. La razón fundamental, que es un fundamento, una base, una estructura, el cimiento. Una razón fundamental por la cual fuimos creados. Dios no te creó para que vivas una vida por la cual no fuiste diseñado. Un día iba en la calle y vi un indigente tirado ahí y me dijo: Dios, esa es la mayor guerra espiritual. Ve cómo le gusta al infierno tenerlos. Porque cuando ves a un indigente tirado, es la creación perfecta de Dios siendo distorsionada. Por eso amamos a todas las personas en esta casa. Cuando estemos preparados, Dios nos va a traer personas con problemas emocionales, mentales. ¿Por qué no nos los ha traído? Porque no estamos preparados. Por eso, toda persona que cambia su sexo es una de las mayores guerras espirituales que hay, porque está atentando en contra de su propósito. Se los he contado 2 o 3 veces cómo Dios me ha puesto. Ahorita me llegó otra persona a mi equipo que también me dijo lo mismo que otra abogada. Me dijo: no, yo quiero quitarme la matriz y yo soy anarquista. ¿Y sabes qué siento en mi corazón cuando me dicen esto? Porque no lo dicen bromeando, lo dicen de a de veras. Ahora tú puedes decir cada quien su matriz, pero entonces no conoces el reino. Génesis 1 dice: multiplicaos y fructifiquéis. Tú naciste, mujer, para dar fruto. El hombre nació para dar fruto. Ahora, si por decisión no quieres tener hijos, es tu problema. Pero imagínate tener 22, 25 años y quererte quitar tu matriz. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Alguien está acá? Entonces dice que es la razón fundamental por la cual fuimos creados. Pon atención: la meta final que Dios tiene para cada uno de nosotros y el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. O sea, Dios te dio un propósito para que Él pudiera hacer su voluntad en ti.
La gente no entiende esto, que yo no me puse de pastor, Dios me puso, Dios me llamó. Dios cuando te levante, por eso hay de aquella gente que se pone sin que Dios la llame, porque la Biblia dice que Dios llama a quien Él quiere. Hay muchos acomedidos que se ponen, pero Dios pone a quien Él quiere. Entonces, nosotros tenemos un propósito según la Biblia. Y la palabra propósito viene del griego prótesis. Cuando escuchas la palabra prótesis, viene del griego propósito. Es una palabra compuesta. Pro quiere decir antes. Y tesis, un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Escucha esto. Quiere decir, propósito es un llevar adelante, salir de un lugar. Dile al que tienes al lado, no te duermas. Te digo un secreto. En mi caminar he visto cosas bien sobrenaturales. He visto gente que un día él estaba conmigo. ¿Te acuerdas la que le hizo como araña? ¿O ya no te acuerdas? Un día se nos endemonió una persona y le hizo como araña, como en las películas, y me mordió la mano. Me agarró la mano y me la mordió como Bull Terry. Yo no me acuerdo cómo le hacía. Y luego pedí refuerzos y ya mis refuerzos se habían ido. Siempre me dejan solo ahí, solo estaba el Espíritu Santo. Los que más hablan son los que se echan a correr primero. Oye, por tu mamá, porque tu mamá para que te ayude. Pero nada de eso me sorprende. ¿Sabes qué me sorprende? Cuando veo a una persona sin propósito. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Pues aquí sobreviviendo. Me entristece. ¿Y cómo vas? No, pues echándole ganas. ¿Sabes por qué cometiste tantos errores? Y no me vengas con la psicología de que es el vivir para aprender, no. ¿Sabes por qué cometiste errores? Porque no conocías tu propósito, porque no sabías quién eras, porque te comportaste como un cualquiera, porque cuando tú sabes para qué naciste, tú estás enfocado. ¿Sabes por qué cometí tantas barbaridades? Porque yo no sabía quién era. ¿Sabes por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no te conectas a Dios? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué? Porque no sabes cuál es tu propósito. Entonces, propósito, chicos, determina destino. Propósito determina. Imagínate, la Biblia no dice, Brandon, ¿cuántos años tenía Pedro? No dice. Pero ¿cuántos años crees que tenga Pedro? Yo le echo que tenía la edad de Jesús. Porque Jesús, yo le echo que tenía la edad de Jesús, no sé cuántos, voy a investigarlo algún día, buena pregunta. ¿Cuántos das? No lo sé, pero imagínate toda su bendita vida, Dani, había sido un pescador, y a lo mejor era un buen pescador y a lo mejor le iba bien. No lo sé. Pero él no nació para pescador, Fer. Él nació para ser un apóstol. Pero como su papá no lo pudo hacer un apóstol, él era un pescador. Porque con quien te conectas determina tu propósito. ¿Con quién te conectas? Mi primer pastor fue un empresario y yo decía, ¿por qué así me forma? ¿Y por qué es así? Porque yo entendí que Dios tenía un propósito conmigo. ¿Con quién te estás conectando? Entonces, si tú quieres ser el mejor shofarista de la iglesia, pues vas a tener que buscar otro pastor. Porque yo no te voy a enseñar a tocar el shofar, te voy a enseñar que tengas un propósito. Porque Pedro era un pescador. Y cuando Jesús le dijo, Pedro, tú tienes un propósito, ¿sabes qué le dijo? Deja todo y sígueme y yo te voy a hacer un pescador. Dale un aplauso a Jesús porque Él tiene un propósito para tu vida.
Entonces, qué bueno que seas taxista, qué bueno que seas abogado, qué bueno lo que sea, pero preocúpate de que estés en el propósito de Dios. Entonces, la palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado. Qué tremenda definición. Un plan anticipado. O sea, cuando Dios te mandó a la tierra, tenía un plan anticipado para ti. Una vez vi una película que se llama Constantine. No la vean si son sensibles o religiosos, pero ahí estaba el Constantine echando fuera demonios. El otro se la puse a la Fer, y la pastora no quería. No le enseñes cosas de esas. Y está chida por entretenimiento, pero hay una frase que le dice el Constantine a una persona. Le dice: Dios no tiene un plan. Dios es como si tuviera un nido de hormigas y no sabe qué hacer con ellas. Yo dije: este Constantine no conoce a Jesús. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Entonces la palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado y una intención, un designio en la Biblia. Y te voy a dar, no los busques, varios versículos de propósito. Fíjate, Hechos 13:36 dice: ahora bien, cuando David hubo servido al propósito de Dios, o sea, David tuvo un propósito de servirle a su generación. Hechos 13:36. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Este es un comercial. Cuando la gente te diga que tú no cumples los requisitos para lo que Dios va a hacer, recuérdales Timoteo. Porque dice que Él no nos llamó por nuestra capacidad, nos llamó por un propósito. Entonces hay gente que me dice: es que tú no cumples las cualidades para... Pues si no las cumplo, dime algo que no sé. Porque yo sé que yo no cumplía las cualidades que requerían, pero Él me llamó según su propósito. Y eso le enchila a la religión, que Dios use a personas imperfectas. Porque nosotros no creemos que sabemos todo. Al contrario, creemos que somos muy imperfectos. Pero ¿sabes por qué nos usa Dios? Porque mientras tú le dices que no con todas tus perfecciones, nosotros le decimos que sí con todos nuestros defectos. Porque la gente que se cree perfecta dice: sí, pero yo no tengo tiempo para servir. Y los que somos imperfectos le decimos: mándanos, heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios usa más a un imperfecto que le dice sí, que a un perfecto sabiondo que le dice no. ¿Quién eres tú? Hay codel que tienes al lado. Yo quiero ser el imperfecto que sí va. Porque hay gente que me dice: es que yo sé la Biblia y yo esto. Y le digo: ¿de qué me sirve si no lo usas? Pastor, yo tengo 50 años en el Instituto Bíblico, pero no quieres predicar. Deja que predique el Pedro que no sabe nada. A eso se refería Dios cuando las piedras iban a hablar. Porque todo tu conocimiento, ¿de qué sirve si no lo estás usando? No vinieron. Se fueron los amenes. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a vosotros, y os he puesto para que lleguen fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre se los dé. Propósito. Entonces, queda claro que Dios a todos nos dio un propósito. ¿Qué es el propósito? Es el fundamento, es el plan, es la estructura que va a sostener tu vida. Voy terminando. Punto número 2: distractores de mi propósito. La Biblia habla de muchas personas. La Biblia habla de muchas personas, pero hay una que me gusta. Y te voy a pedir que lo leas en tu casa porque está muy larga. Yo voy a tocar algunas bases nada más. Jueces 13:5.
Y la Biblia habla de un Sansón. Jueces 13:5. La Biblia dice que había un personaje llamado Sansón. Yo voy a leerlo poquito. Mi Biblia dice: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la Noa, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, pues aquí concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no sobrepasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Fíjate esto, ¿cómo se llama este punto? Distractores de mi propósito. Ya nos dimos cuenta que todos tenemos un propósito. El pueblo de Israel pecó, y cada que tú pecas te haces esclavo de algo. En la antigüedad el pecado tenía otras consecuencias. Cuando Israel pecaba era esclavo. Ahora nuestras consecuencias son espirituales. Pero la Biblia dice que Sansón nació con el propósito de hacer libre a Israel. ¿Sí dice así? Ahí dice. Y dice que él nació con algo que se llamaba consagración o el voto nazareo. ¿Qué es eso? Un nazareo estaba consagrado a Dios. No podía participar de ciertas cosas que toda la demás gente participaba. Un nazareo no se podía cortar el cabello. Un nazareo no podía tomar vino. Un nazareo no podía comer uvas, frutos de la vid. Si quieres leerlo más profundamente, lo puedes buscar en número 6. Fíjate lo que dice número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que se ha apartado haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. O sea, en pocas palabras, esa persona era consagrada. ¿Para qué nació Sansón? Para liberar al pueblo. Pero cuando tú estudias la vida de Sansón, ese tremendo cometió un montón de errores. Era tremendazo. Primero se casó con una mujer que no era de su pueblo. Mataba a la gente por gusto. Era un ungido de Dios, pero no estaba enfocado en su propósito. Y muchos conocemos la historia. Y dice la Biblia que conoció a una mujer llamada Dalila. Y esta mujer le dijo lo siguiente, fíjate lo que le dice. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual llamaban Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Alguien ha leído la historia o ha visto un libro de cuentos? ¿Dónde tenía la fuerza Sansón? Dios le dio fuerza
Porque tenía un propósito. Su fuerza estaba ligada a lo que Dios te da, las habilidades, las competencias. Escucha esto. Porque a veces nos cuesta entender la revelación. Pero escucha esto. Yo no elegí mi temperamento. Yo no lo elegí. Hay gente que se va a quejar de tu temperamento. Quéjate con Dios. Porque el que me dio mi temperamento se llama Dios. Yo no lo elegí. Gracias a Dios no soy melancólico. Y los melancólicos deberían decir: gracias a Dios no soy colérico. Pero yo no elegí mi temperamento. Él me lo dio. Porque mi temperamento está diseñado para mi propósito. Si yo pensara como muchos de otros, yo diría: vamos a hacer la iglesia mañana, vamos a conquistar la ciudad el otro año. Mi temperamento tiene muchas debilidades, pero también tiene muchas fortalezas. Dios me dio mi temperamento. Mi trabajo es formar mi temperamento. Lo que Dios te da viene ligado a tu propósito. Un día dije: ¿por qué soy tan parlanchín? ¿Por qué hablo tanto? Yo estoy en un lugar y hago amistades y conexiones. Tengo mi lado sanguíneo, hago conexiones. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pero cuando ya a veces se me acaba la energía social, yo ya no quiero hablar. Porque Dios sabía que yo necesitaba mi temperamento, porque un día iba a pastorear una visión no local, porque Revolución no es local, somos global. Estamos tocando ciudades y países. Hay gente que no está conectada a la visión, que piensa que esto es nuestra iglesia. No, hermanos, no se crea la última Coca-Cola. Estamos tocando ciudades y países para gloria de Dios. Él sabía que un día íbamos a pastorear junto a mi esposa ciudades y países. Me dio un temperamento con todos sus beneficios y todas sus debilidades. Yo no lo pedí, eso vino de gracia y me hizo un profeta. Yo no lo pedí, Él me lo dio. Porque si Él me hubiera dicho: ¿qué escoges?, yo le hubiera dicho: yo quiero ser evangelista. Los evangelistas fluyen, salen, no andan arreando gente, no tienen problemas con nadie. Los profetas a veces tienen que decir cosas que no quieren decir. Los evangelistas siempre te hablan del amor de Cristo. Pero imagínate como cuando he ido a iglesias donde hay pecado y tengo que decir: estos andan en pecado. Pero esa fue gracia ¿de quién? De Dios. Entonces hay gente que se cree profeta pero no es profeta. Tú no puedes creerte algo que no eres, porque no vas a cumplir tu propósito. El temperamento y el ministerio me lo dio Dios por gracia. Yo no hice nada. Yo podría decir: no, es que yo soy bien fregón, Abraham, y por eso soy profeta. No es cierto, yo no hice nada. Mi desarrollo o la capacidad que tengo profética, la gloria es de Dios, pero también Dios sabe que yo me he esforzado a prepararme. Hay gente que es profeta y no paga una escuela profética. ¿Cómo lo va a usar Dios? Esa es otra cosa. Mi temperamento, mi ministerio me lo dio, me equipó para mi propósito.
El equipamiento de Sansón era su larga melena y una fuerza que dice la Biblia, que mataba a filisteos con una quijada de burro, que despedazaba leones, que cientos de soldados no podían con él. Él era muy fuerte. El propósito viene acompañado de equipamiento. Y entonces, ¿por qué me metí a estudiar la carrera de Derecho? Porque entendí que en mi propósito la carrera de Derecho me iba a ayudar a la visión, no al revés. No soy un ingeniero para ser un profeta, no, soy un profeta que tiene un llamado y va a usar la ingeniería. Lo que Dios te da son equipamientos. Sansón fue equipado y Dios necesitaba a Sansón consagrado. Entonces, lo que Dios te ha dado, los dones, las habilidades, tus competencias, tu carrera, no están diseñadas para que las guardes. Están diseñadas para que las uses en el ministerio. Por eso, quítate de la mente lo que la religión te dijo. Escucha esto, José. Escucha esto. Ser pastor, escucha esto, Fabi. ¿Alguien les enseñó alguna vez que ser pastor es estar ahí? Ser pastor no es estar aquí. Ser pastor es cuidar las ovejas allá. Porque el pastorado no comienza aquí, comienza allá donde nadie va, donde nadie te ve. ¿Por qué? Porque la religión te dice que si tú no predicas aquí, no estás haciendo nada. Eso es mentira. Porque no todos fuimos llamados a predicar aquí, pero todos fuimos llamados a predicar donde nuestro propósito está siendo levantado. Si Dios te puso en la constructora, mi primer negocio fue una constructora y hacíamos devocionales con los albañiles. A ver, fórmense todos, vamos a hablar de Dios. No, entonces, ¿no quieres hablar de Dios? Vete a chambear. Ya, entonces todos se quedaban, porque una hora era pagada, pero tenían que escuchar el devocional. La primera vez que llegué a la casa a un campamento, se hacen campamentos, estaban todos fumando marihuana, puros tabasqueños, Fer. Los contratamos de Tabasco y eran de ahí, de un poblado bien tremendo, puros marihuanos. Y me quisieron espantar, ¿no? Y le dije, nada, a ver, ahorita que se acaben su marihuana, vamos a hablar de Dios. Así es el reino. Dios levantó a Sansón con un propósito. Le dio una melena, le dio fuerza. ¿Sabes cuál es tu melena? Tu trabajo. ¿Sabes cuál es tu fuerza? El recurso de tu trabajo. ¿Sabes por qué Dios no te ha dado un carro? Porque a lo mejor no lo necesitas para el propósito. Si algo no te ha dado Dios es porque no lo necesitas para el propósito. Hace unos días vi unos, no son amigos, son conocidos, y los vi predicando en todo el país. Tengo una amistad con ellos y andan en un avión. Y alguien me dijo, mira, andan presumiendo que... Le dije, pues es que Dios se los dio para su propósito. Ya sea un avión o un celular, si no lo tienes, es porque Dios no te lo quiere dar, porque no se añade a tu propósito. Si te pasa el examen, es porque Dios quería y es para tu propósito. Y si no pasa, a lo mejor tu carrera no está alineada al propósito. Tú tienes que orar, hija, para que Dios te guíe. Un día Dios me ha bendecido en los negocios
Y Dios me dio tanta gracia en la empresa que trabajaba que me promocionaron. Ahí tuve un encuentro con el sistema. Fui con unos masones millonarios. Estuve con ellos y me dijeron: te vamos a llevar a Puerto Vallarta, te vamos a dar casa, carro, lo que necesitas. Necesitamos que te quedes de gerente regional allá. Yo no tenía en ese momento nada, solo una iglesia de 10 personas. Y cuando oré a Dios me dijo: ¿dónde está tu llamado? ¿En Puerto Vallarta o en Ciudad de México? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Ahora, si tu propósito es irte a otro país, Dios te va a llevar. Si mi propósito estuviera en otro lado, yo no estuviera aquí con ustedes. Sin vísceras, sin llorar, sin emocionalidades. Porque el propósito determina hacia dónde vas. Pero ¿qué tal si te metes en algo que en lugar de bendecirte te va a perder? Y termino con esto. Sansón fue levantado para que él libertara al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Se desenfocó. Un nazareo no podía casarse con una mujer que no era de su pueblo. Por eso cuando vienen y me preguntan cosas como: ¿puedo andar con uno del mundo? Yo digo: ay, ¿cómo te digo? Y a veces pues le digo: pues dale, hombre. Porque yo sé que ese proceso la va a lastimar o lo va a lastimar y va a ser más maduro. Porque si con los cristianos falla, imagínate con alguien que no tiene tu propósito. Si yo me he dado unas dechongadas con mi esposa, ustedes no, porque son perfectos. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. ¿Te imaginas con alguien que le tengas que decir: ya me dejas ir a la iglesia? No, pura iglesia. ¿Y qué? ¿Por qué te escribe ese pastor? Uy, perdón. Vamos a orar. No, en esta casa no oramos. Pídele a Dios. ¿A cuál Dios? El Dios es el dinero. Vamos a guardarnos y llegar vírgenes al matrimonio. No, eres gay, yo quiero que me cumplas. Pero te prometo que si no fueras cristiano, perdón de la palabra, lo que voy a decir, ni te afloja. Pero como sabe que tienes un propósito, va a hacer lo que sea necesario por apartarte de él. A Sansón no lo pudieron detener. Era indetenible. Lo distrajeron con una mujer. Y Dalila, dice la Biblia, que le cortó el propósito. Por favor, léelo en tu casa para que sepas que lo que te estoy diciendo es bíblico. Siento la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasó después, hija? Le sacaron los ojos. Porque cuando te quitan el propósito, quedas ciego. Por eso me molesta la gente que cree que sabe y está ciega. Alguien me dijo una vez: mire, pero tú estás muy chamaco, ¿qué me vas a enseñar? Le dije: siéntate para hablar de la vida. ¿Qué me puedes enseñar? Yo le hice de todo menos ir al Cruz Azul. Y una persona ciega es alguien que ha perdido su propósito. Vamos a trabajar acá porque pagan bien. Y entonces hay gente, esto es duro, hermanos. Pero a veces tenemos que ser crudos para entender o plasmar una idea. Cuando tú trabajas por dinero, eso lo hace una prostituta.
Yo no trabajo por dinero, trabajo por propósito. Porque dinero obtienes de cualquier manera. Pero ¿quién dijo que esto se trataba de dinero? Esto se trata de eternidad. ¿Tú crees que Dios no puede mandar un ángel y darte un portafolio lleno de dinero? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que te irías al mundo. Y a Sansón lo agarraron y le cortaron los cabellos. Y cuando le cortaron los cabellos, el infierno dijo: ahora ya no está fuerte. Porque cuando una persona pierde su propósito, pierde fortaleza. Por eso nadie te respeta, por eso eres débil. Porque nunca has hecho algo que impacte a las generaciones. Decían los antiguos griegos, me encanta leer, y esto no es humanismo, es cultura. Le dijeron un día a un guerrero llamado Aquiles: no vayas a la guerra, porque si vas a morir. Y él dijo: pero si muero en esta batalla, mi nombre quedará plasmado para la eternidad. ¿Sabes por qué nadie habla de ti? Porque no estás haciendo nada más que estar en tu casa dormido. Por eso mi nombre anda en boca de muchos, porque les interesa lo que estamos haciendo. Porque el envidioso, cuando no te puede cortar las rodillas, va a tirarte piedras por detrás. Y a Sansón no lo pudieron detener, porque era fuerte, estaba en su propósito, tenía cobertura, tenía respaldo de Dios. Por eso no me pueden detener. No nos van a detener, amor, porque tenemos una cobertura, un respaldo, porque estamos en el propósito. Pero cuando tú dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, ese día se cae la cobertura, porque Dios no va a respaldar algo que no te mandó a hacer. Porque lo peor que le puede pasar a alguien es tener éxito en algo que Dios no lo mandó a hacer. Año 2019, hermana, fue mi peor temporada. Jafet nació en un momento de mucha crisis, de soledad, donde no teníamos familia, no teníamos amigos, no, era mi esposa y yo, en una ciudad que no era nuestra. Y Dios me dijo: van a ser Jafet y se va a llamar Expansión. Dije: pues nomás has expandido problemas. Y Ana me decía: ya se hizo del baño. Y yo: ¿cuánto aguanta sin que se roce? Y ahí iba a la tienda y le decía: oye, préstame unos pañales, lo que quieras. Pero ya luego la cuenta estaba así. Y entonces, ¿qué hice? Lo que sé hacer: negocios. Hice una empresa, me salí a tocar puertas y que vendo un contrato a la Sedena. Dije: y lo hicimos y fuimos a comer, ya teníamos dinero. Y nos habla Dios y nos dice: ¿qué están haciendo? Negocios. Yo te dije eso. No. Proceso. ¿Cómo le explicas eso a alguien carnal? Pero como mi esposa es espiritual, le dije: Dios no quiere que hagamos nada de eso. Agenda: voy a salir a predicar y que la iglesia me bendiga con una ofrenda de amor. Hay iglesias que te dan ofrenda de amor y otras de miseria, pero es otra historia. ¿Y sabes qué dijo Dios? ¿Sabes qué me decían mis amigos? Fabi, eres tonto. Eres muy tonto, Michelle, con el don que tienes de ciencia. Y ellos viajaban, volaban, nos invitaban a veces a su casa, veíamos sus carros, la comida. Y Dios me decía: tú tienes una visión, un propósito. Y en esa sala de esa casa, Dios procesó mi corazón. Esto no se trata de dinero. Esto no se trata de fama. Esto no se trata de cuánta gente viene. Esto se trata de que voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer.
Y de repente nos regalaron un carro. Y de repente comenzamos a trabajar. Y de repente Dios nos bendijo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Hay gente que le estoy hablándole de su futuro ahorita y está pensando en que ya tiene hambre. ¿Sabes por qué, Dani? Porque Dios te va a complementar lo que necesitas para tu propósito. Y la miseria no puede estar en nuestro propósito. ¿Sabes por qué vamos a ser muy bendecidos? Porque la bendición es parte de nuestro propósito. Y le cortaron los ojos. Hay gente aquí que ya tiene los ojos cortados. De un trabajo a otro, de un trabajo a este, de una iglesia a la otra. Yo te voy a decir algo: si tu visión no es revolucionar la nación, si tu visión no es ayudar a la gente, si tu visión no es ser generoso, no, revolución no es para ti. Si tú quieres una posición y brillar, revolución no es para ti. Si tú quieres ser desobediente, revolución no es para ti. ¿Por qué? Porque la iglesia que Dios te conecta está ligada al propósito que tú tienes. Porque un árbol de papayas da papayas. Por eso me molesta que mis discípulos no se parezcan a mí. Por eso ni digas que eres mi discípulo y no haces lo que nosotros hacemos. Amar a la gente, servir a la gente. Y Sansón estaba ciego. Perdió la visión. Hay gente que perdió la visión. Si te levantas a trabajar, si te sientes triste, si no estás ganando almas, si tu dinero no está sirviendo para el reino, si tu carro no sirve para echar un ray, si tu casa no sirve para la gloria de Dios, tu carrera, créeme que no está ligada a tu propósito. Y Sansón perdió los ojos. Y dice la Biblia que entendió, se arrepintió y oró a Dios. Porque en medio del dolor Dios te alinea al propósito. ¿Sabes por qué te ha dolido? Porque te está alineando a tu propósito. Y dice que oró y le dijo a un niño, es que esa está bien tremenda, esa enseñanza. Le dijo a un niño, Abraham: niño, ponme mi mano en la columna. ¿Sabes qué quiere decir el niño? Un mentor, un pastor, un amigo, alguien que te guía al propósito. Niño es pureza. Y le dice: pon la mano. Y dice que cuando puso la mano en la columna, oró y su fuerza le regresó. O sea, su propósito. ¿Para qué nació? Para salvar a Israel de los... ¿Sabes cuántos filisteos murieron ese día? Miles. Te digo algo: a Dios no le importa si mueres haciendo el propósito. Por eso cuando hablemos de los musulmanes tengamos cuidado, porque tienen más carácter que los cristianos. Ese se pone una bomba y a donde lo mandes, pero yo te mando a predicar y no quieres. ¿Quién tendrá más carácter? ¿Los musulmanes o los cristianos? Vas a servir, déjame pensarlo. ¿Sabes qué dicen los musulmanes? ¿A quién hay que matar? ¿Sabes cuántas horas oran al día? ¿Qué te robó tu propósito? ¿Una mujer? ¿Un trabajo? ¿Un hombre? Pero si estás ciego, es día de que regreses al propósito. Cierra tus ojos.